Hikaru Nakamura se convierte en el número 2 del mundo en Elo clásico, tan solo por detrás de Magnus Carlsen. Ya había conseguido esto hace 8 años. Por muchos conocido Hikaru Nakamura por ser un streamer y youtuber de ajedrez que comparte muchísimo contenido y que tiene muchísimos seguidores. Ayer por la tarde en el Norway Chess que se está disputando ahora consiguió arrebatarle el puesto de segundo del mundo a Caruana, que lo había conseguido el día anterior. Ahora mismo Hikaru Nakamura está el número 2 del mundo, pero como podéis ver en la lista actualizada a día de hoy, hay 5 o 6 jugadores que están realmente muy cerca en Elo y que una partida puede decidir quién sea el próximo que alcance la posición número 2 del mundo. Os voy a mostrar la partida con la que consiguió colocarse en esta posición, ya que es una muy buena partida que jugó ayer por la tarde contra el gran maestro Tari. Espero que os guste. Dentro vídeo. Pasamos con el análisis de esta partida que os he comentado. Nakamura lleva las piezas blancas contra Arjan Tari. Bueno, comienza con E4, E5, caballo, alfil C4. Y bueno, ya empezamos a ver una jugada un pelín distinta, por así decirlo, ya que normalmente en el 98% de las partidas siempre las blancas juegan la normal caballo F3. Y algunos os preguntaréis el porqué de este alfil C4 primero y no sacar primero el caballo. Bueno, todo esto tiene una explicación. Y la explicación es que quiere evitar la Petrov que Tari aplica habitualmente y que con la que sería muy complicado conseguir posiciones para ganar. Probablemente si te hacen la Petrov, pues va a terminar siendo tablas, ya que, bueno, las variantes principales muy bien conocidas por ambos colores, pues hacen que las posiciones a las que se llegue sean muy igualadas. Por ejemplo, podríamos ver la variante principal, en la que, bueno, la simetría que hay en la posición, muy parecida a otras posiciones como puede ser la francesa del cambio, hace que, bueno, que la posición esté realmente igualada. Por ello, hace la jugada alfil C4, ya que contra caballo F6, que efectivamente es la jugada que decidió hacer Tari, puedes hacer D3. Y el alfil de casillas blancas ya está por fuera de la cadena. Esta es la ventaja, por así decir, que ofrece hacer primero alfil C4 contra hacer caballo F3 primero, ya que contra caballo F6, pues D3 mantendría el alfil dentro de la cadena de peones. Bueno, el único problema, por así decirlo, que tiene alfil C4 es que en esta posición existe la jugada C6, aprovechando que ahora mismo el peón de E5 no está amenazado, y vas a hacer D5 a la siguiente jugada controlando bastante todo el centro. De hecho, contra la jugada caballo F3, que podríamos decir que es principal, simplemente la jugada D5 sería totalmente normal. Y bueno, aquí normalmente las blancas suelen hacer alfil por B3, a pesar de que haya otras posibles variantes. Bueno, esto no fue lo que ocurrió en la partida, ya que las negras hicieron alfil C5 primero y contra caballo C3 hicieron C6. Bueno, hubiera sido posible aquí la jugada caballo F3, mucho más normal, pero aquí las negras podían haber continuado con D6, ahorrándose de momento el tiempo de sacar el caballo. Bueno, hay muchas opciones. Sin embargo, las blancas hicieron caballo C3, amagando también con un posible Viena, ¿no? La apertura Viena. Y aunque realmente no el gambito Viena como tal, sino simplemente apertura Viena sería. Bueno, ahora las negras hacen C6 con intención clara de romper el centro con D5 y las blancas hacen alfil B3 retirando el alfil. Bueno, ¿para qué retiramos el alfil? Pues el proceso de pensarlo es muy sencillo y simplemente es para que en el momento que las negras decidan hacer D5 no nos estén atacando el alfil y tengamos más margen de maniobra de poder hacer otra jugada que no sea retirar el alfil. Simplemente es, por así decirlo, una profilaxis, nos adelantamos a su jugada de 5, retirando el alfil para evitar que cuando lo haga nos esté amenazando a la vez el alfil y el peón de 4. Bueno, las negras hacen D6, deciden jugar un esquema un poco más cerrado, sin hacer D5, y bueno, las blancas hacen H3, enroque corto de las negras, caballo F3, y bueno, A5 de las negras. Contra esto las blancas enrocan, caballo BD7 y A3. Bueno, si nos fijamos en esta posición, si alguien lo ha pensado,
podemos ver que realmente lo que se está jugando prácticamente es una italiana, con un tiempo de menos, siendo las blancas las negras. Explico esto que estoy queriendo deciros. Realmente esta posición es una posición que es una italiana con los colores cambiados. Si girásemos el tablero, voy a girar de un momento el tablero para que lo veáis más claro, podéis ver cómo realmente si esto fuesen las blancas, han hecho E4, alfil, el caballo F3, por así decirlo, alfil C4, caballo D2, peón adelante, y ahora el plan de las blancas de la italiana, que en este caso son las negras, sería torre E8 o torre E1, caballo F1 y caballo G3. En este caso sería caballo F8 y caballo G6. Si nos fijamos, realmente es una italiana con colores cambiados. Y bueno, por supuesto, al ser colores cambiados, las blancas tienen un tiempo de más. Frente a esta italiana de las negras. Bueno, muy interesante esto de que han cambiado los colores. Quizás alguno ya lo había visto antes de que yo os lo haya contado. Pero quizás alguno otro pues no había caído en que realmente estaban jugando como si fuesen colores cambiados con un tiempo más para las blancas. Bueno, las blancas aquí deciden hacer alfil A2, que, bueno, otra vez vuelve a ser una jugada profiláctica. A mí la verdad que no me estaba gustando mucho. Yo creo que lo normal hubiera sido simplemente pasar el caballo al flanco de rey. Alfil A2 no me termina de gustar, porque quizás en algún momento pueda haber algún B4 y la torre de A1 va a quedar clavada con el alfil de A2. Bueno, las negras deciden hacer A4, que es una jugada que parece lógica, parece temática, ya que fijas este peón de B2, que en algún momento puede ser una debilidad. Y ahora las blancas deciden hacer caballo H4. Bueno, caballo H4, como pensaréis, pues es el plan típico, quieres meter el caballo en F5, y vas también a aprovechar en algún momento la oportunidad de hacer rey H1, de hacer F4. Como plan de la posición. Bueno, tras alfil A7, las negras quitan el alfil, bueno, según el módulo un pelín más correcto la jugada alfil B6. Las blancas hacen dama F3 para pasar las piezas, pues al ataque, alfil G5, caballo F5. Las negras sin ningún tipo de miedo hacen caballo C5 y las blancas hacen caballo F5. Bueno, en algún punto en este tipo de situaciones aparecen sacrificios luego con alfil G5 y caballo H6, ese tipo de cosas. Bueno, las negras deciden hacer alfil por F5, la posición sigue estando más o menos igualada. Y las blancas hacen dama por F5. Bueno, si ponemos aquí la evaluación, que creo que la podéis ver, como podéis comprobar, pues la posición es 0,08, está prácticamente igualada. Ahora aquí las negras hacen torre E8 y ahora sí hacen alfil de 2. Ya conectando las torres, yo no entiendo exactamente por qué no alfil G5. A mí me parecía mucho mejor. Creo que la jugada que no le gustaba a Nakamura era que las negras jugasen con caballo E6 proponiendo el cambio del alfil, ya que si alfil por, dama por y peón por, se llega a un final que las negras tienen una posición muy cómoda. O sea, es un final en el que a pesar de que los peones estén doblados, las negras tienen una posición, incluso me atrevería a decir, un pelín mejor que la de las blancas, o más cómoda de jugar. Rápidamente este peón podrías desdoblarlo con el caballo desde D4. Bueno, si volvemos hacia atrás vemos que las blancas hacen alfil D2, las negras hacen caballo E6 y ahora las blancas caballo E2. Bueno, en algún punto la idea va a ser hacer F4, con el rey en H1 por supuesto, o bien caballo G3 y tratar de llevar el otro caballo también al ataque, ya sea por F5 o por H5. Las negras rompen en el centro y las blancas por supuesto comen en D5. Hubieran sido posibles otras jugadas como torre D1, que me parece muy interesante, también siendo un poco profiláctico, ya que si te hacen peón por E4, continúas con peón por E4 y ahora la torre ya va a hacer rayos X a esa dama de D8, con posibles jugadas como alfil C3 o alfil G5. Sin embargo, decide hacer peón por D5 y tras caballo por D5 de las negras, las blancas traen la torre a E1. Bueno, el peón de E5 puede ser una debilidad en algún momento. Bueno, solamente decir qué ocurriría para quienes se lo estén preguntando, qué pasa si dama por E5, ganando un peón. Pues realmente hay un problema porque las negras tienen la jugada caballo D4, atacan la dama y detrás está el caballo. Es posible la jugada caballo por D4
y contra la jugada torre por E5 la jugada caballo por C6. Bueno, el único problema que podríamos decir de esta posición, bueno, quizás es el intercambio de piezas, ¿no? Tras dama F6, caballo por, dama por y torre E1. Yo considero que la posición es interesante, y como último recurso pues se podría entrar. Sin embargo, Nakamura tiene muchas más opciones en esta posición y no tiene por qué entrar en eso. La jugada torre a E1 creo que simplemente te deja una posición bastante interesante para jugar y no es necesario que sacrifiquemos la dama. Simplemente ahora sí defienden el peón y las blancas quitan la dama con intención de pasar el caballo, como bien se muestra con las flechas. Bueno, tras torre de 8 el caballo ya salta y tras caballo de 4 el alfil va a G5. Bueno, ahora mismo sería posible la jugada caballo por C2. Sin embargo, esta jugada tiene un ligero problema y es que viene la jugada torre C1 y tras caballo de 4, que es la que todos podemos estar pensando, alfil por D8, torre por D8 y bueno, y caballo E4, caballo E4, caballo F5 o incluso alfil por D5 son buenas opciones para las blancas y van a conseguir una buena posición. Bueno, si volvemos un poco hacia atrás, las negras deciden quitar la torre en vez de comer el peón de C2 haciendo torre B8, que es una jugada un poco mala, y ahora ya las blancas rápidamente se aprovechan de esto y hacen la jugada alfil E3. Las negras quitan la dama, otra vez, si las negras comen el peón de C2, en este caso hay alfil por A7, se está amenazando la jugada C3, ya que si el caballo se quita, perderían el alfil, y las negras hacen la jugada dama G6. Bueno, en caso de hacer C3, que es efectivamente la que Nakamura eligió, existe caballo por E3, F por E3 y caballo B3. Bueno, llegamos a la jugada 25, 24, con una posición en la que las blancas para mi gusto están algo mejor, sin que sea excesivamente notorio. Creo que una variante interesante en algún punto podría ser cambiar damas, cambiar el alfil por el caballo y hacer D4, bloqueando a este alfil de A7 que chocaría, voy a ver si lo puedo poner en rojo, la flecha roja, que chocaría contra el peón de D4 que podríamos poner en azul. Sin embargo, Nakamura decide hacer caballo E4 para saltar con el caballo, y tras dama por G4, H por G4, las negras hacen C5. Bueno, creo que esta posición es muy interesante a nivel estratégico para que pauséis el vídeo y penséis por qué en esta posición la jugada C5 es errónea. Bueno, espero que lo hayáis pensado. El tema es un tema estratégico muy típico, muy lógico además, y es muy directo. Las blancas hacen alfil por B3, A por B3, y ahora nos aprovechamos de que este alfil es de casillas negras para hacer C4. Si no hacemos C4, lo que vamos a hacer es permitir que las negras hagan C4 y abran su alfil. Con C4 bloqueamos ese alfil y en caso de que las negras decidiesen hacer peón por C4, continuaríamos con peón por C4 dejando esta casilla para el caballo, que podría ser un caballo increíble. Entraríamos en un final en el que el caballo es buenísimo y su alfil pues es muy malo desde la casilla 7 que choca con su peón. Ese sería un poco el tema estratégico. Espero que cuando hayáis pausado el vídeo hayáis sacado esta idea. Creo que no era una idea difícil, es una idea muy lógica. Tras C4, las negras deciden hacer torre ED8, torre D1 de las blancas, por supuesto, defendiendo el peón, y ahora torre D7 de las negras. Ahora mismo la jugada caballo C3 considero que es una jugada interesante, solamente tiene un pequeño problema y es que te hagan la jugada B4, ya que contra peón por peón existe peón por peón y el alfil de nuevo cobraría vida, a pesar de que caballo D5 igualmente consigue una posición un pelín mejor para las piezas blancas. Bueno, si volvemos hacia atrás, tras torre D1, torre D7, las blancas hacen rey F2. Rey F2 da una ventaja, y es que simplemente traemos el rey hacia el centro, y una vez que pongamos el rey en E2, no será necesario la ayuda de la segunda torre para defender ese peón. H5 de las negras, y simplemente nos podemos comer ese peón.
Ahora mismo las negras hacen F5 y ya nos permite la jugada caballo C3. B4 y podemos hacer la jugada caballo B5 atacando el alfil y manteniéndolo muy debilitado. Bueno, realmente Nakamura lo que no quiere es que este alfil se active. Sin embargo, la jugada A por B4, C por B4 y ahora sí, caballo B5 daba una ventaja enorme para las piezas blancas. Si tratamos de mantener el alfil con una jugada como alfil B6, que podría ser una jugada lógica, simplemente vas a continuar con rey E2, amenazas en F5 y bueno, realmente la posición tienes peón de más y tu caballo es mejor que su alfil. Si volvemos hacia atrás, aquí vemos como... aquí vemos como Nakamura hace caballo B5, las negras hacen F4 y ahora peón por peón y alfil B6. Bueno, el tema sería simplemente que si peón por peón, si comen aquí, simplemente caballo por A7, torre por A7, peón por F4, E por F4 y una jugada tan normal como rey F3 o D4 tratando de crear ahí un peón pasado y lanzarlo hacia arriba, incluso C5, son jugadas que van a dar una ventaja enorme. De hecho el módulo ya me está dando +2 de ventaja. Aquí podéis ver la barrita que está ya en sus máximos, con la partida ya para jugadores de este nivel totalmente ganada. Y bueno, tras A por B4 hacen alfil B6, ganamos otro peón con la jugada peón por F4, peón por B4 y rey F3. Si peón por F4 podríamos incluso comer de rey o incluso hacer D4 y ganar la partida. Así fue, peón por F4, tenemos un peón de más y ahora vamos a lanzar los dos peones del centro que nos dan una ventaja enorme. Si hiciésemos un resumen de cómo está la posición, en el flanco de rey tenemos dos peones contra dos peones y en el flanco de dama prácticamente el peón de B2 sujeta al de B3 y B4 que están doblados y estamos jugando con los peones de C4 y D4 prácticamente de ventaja. Bueno, tras torre D8, torre D3, hubiera sido posible otras jugadas como D5, pero bueno, torre D3 se sujeta muy bien la posición, torre C8, torre C1 y ahora torre D5. Bueno, las negras intentan el último recurso, ¿no? Esa última idea de sacrificar la torre por el caballo, pero sin embargo, bueno, hay muchas jugadas que siguen funcionando, tanto C5 como C por D5. En este caso Nakamura decide jugar con C5, además amenaza el peón de B3. Las negras hacen torre G5, bueno, otra vez lanzan una mini idea al ataque, que es que no existe la para evitar torre por B3, ya que haríamos torre G3, jaque, y nos comeríamos esa torre. Sin embargo, caballo D6 de las blancas, y tras torre C6 simplemente podemos comer en B6, que es lo que ocurrió en partida, y las negras abandonaron. ¿Por qué abandonaron? Bueno, si torre por D6, B7... y amenazamos dar jaque y coronamos dama, no lo puede evitar si torre D8, torre C8, si torre B6, torre C8 y coronamos a la siguiente jugada. Y si en vez de esto decide hacer torre por peón, pues simplemente tendríamos pieza de más, si no me equivoco. Efectivamente, de hecho hay una forma muy sencilla de simplificar, que es torre C8, rey H7... y torre H8, en caso de que esta torre de G5 parezca que nos molesta un poquito, pero bueno, podríamos sacrificar de esa forma y ahora hacerle el doblete. Y bueno, nos quedaríamos con pieza de más, el peón de D está lanzando y bueno, realmente la partida quedaría totalmente ganada. Bueno, espero que os haya podido servir de algo esta partida, estos consejos que he intentado daros. Para aquellos que seáis jugadores de italiana, quizás os ha servido esta partida, para los jugadores que seáis de 4E5. Y bueno, esto ha sido como ha ocurrido. Hoy, a día de hoy, cuando estéis viendo este vídeo, Hikaru Nakamura seguirá siendo top 2 del mundo, pero como ya digo, hay muchos jugadores que están ahí muy cerquita de Hikaru Nakamura en cuanto a elo, y en la partida de esta tarde podría cambiar todo y que el jugador 2 del mundo pase a ser Caruana o pase a ser Firuza. No lo sabemos lo que puede ocurrir, pero seguiré informando, seguiré tratando de contaros qué tal sigue el torneo, y si hay alguna partida interesante os la traeré al canal. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, si es así dejadme un buen like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.